Buenos días, niños. Vamos a ver ahora el curso de personal social. El versículo de la semana es: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:5. Y es muy cierto. Niños, sin Dios nada podemos hacer. Nada que sea productivo, nada que sea bueno para nosotros. Entonces, permanezcamos unidos a nuestro Señor, pues solo de Él proviene toda bondad. Y así nosotros podamos tener una vida plena. Continuamos. Vamos a ver las culturas preincas. Vamos a hacer un repaso, ya que esto lo hemos trabajado durante años anteriores. ¿Ya? Entonces vamos a dar las características más importantes de las culturas. Lo primero que vamos a ver son los horizontes e intermedios. Dice, los horizontes son aquellas etapas en las que una cultura se desarrolló y ejerció influencia en un territorio muy extenso, o sea, ocupaban gran parte de una región. Los intermedios son etapas que están entre dos horizontes. Durante un intermedio, lejos de haber una moda única, o sea, para una gran zona, hay desarrollos y tendencias más bien regionales, o sea, ocupan territorios más pequeños y son costumbres que se dan en estas pequeñas regiones. El periodo inicial comenzó con el descubrimiento de la cerámica. Vamos a ver, aquí tenemos el precerámico, el periodo inicial, luego tenemos el horizonte temprano. Acá tenemos a Chavín, a Paracas. En el horizonte intermedio tenemos varias culturas. Dentro de ellas tenemos a la cultura Recuay, Vicus, tenemos también a la cultura Virú, la cultura Lima, Moche, Nazca. Dentro del horizonte medio tenemos a la cultura Huari y Tiahuanaco. Y dentro del periodo de intermedio tardío tenemos a la cultura Lambayeque, Chimú, Chincha, ¿ya? Chancay, etc. En el horizonte tardío tenemos a la cultura inca. Vamos a ver ahora esto un poquito más grande. Mira, dice horizonte tardío y el periodo inicial. Vamos a empezar en el periodo inicial, que tenemos la cultura caral. En el horizonte temprano están Chavín y Paracas como las más destacadas. En el intermedio temprano tenemos a Nazca y Mochica. En el horizonte medio tenemos a la cultura Tiahuanaco y la cultura Huari. En el intermedio tardío tenemos a la cultura Chimú. Y en el horizonte tardío tenemos a la cultura inca. La primera cultura que vamos a ver es la cultura caral. Ubicación en Lima, descubridor Bruchadi. Manifestaciones culturales. Tenemos en la economía, la agricultura es la actividad principal. Tenemos la arquitectura, la pesca, el comercio o intercambio. Desconocían las técnicas de alfarería. Hay que tener en cuenta que las culturas que son costeñas siempre tienen a la pesca como parte de sus actividades económicas. Su gobierno consistía en una sociedad teocrática. Dentro de la arquitectura, una de las cosas más resaltantes es que es la ciudad más antigua de América. En cuanto a cerámica, podemos observar unas estatuillas de cerámica sin cocción o sin cocer. Vamos a ver ahora la cultura Chavín. Ubicación, departamento de Ancash, el descubridor Julio César Tello. Manifestaciones culturales. En su economía, la base de la agricultura. La base es la agricultura y el cultivo del maíz es uno de los principales productos. Construyeron canales de irrigación. Su gobierno es una sociedad teocrática, es decir, gobernada por sacerdotes. Su escultura era lítica, tallaban la piedra. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el lanzón monolítico, las cabezas clavas, tenemos la estela Raimondi, ¿no? Dentro de lo que es la arquitectura está el templo Chavín de Huántar. En la cerámica fue monocromática. Utilizaron un solo color en sus cerámicas y con alto relieve. Aquí podemos observar alguna. En cuanto a religión, era politeísta. Sus dioses adoptaban rasgos de animales. En cuanto a la cultura Paracas,
Vamos a ver algunas cosas. Dice, ubicación, Valle de Chincha, en Ica. Descubridor, Julio César Tello. Tenemos dos etapas, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Se caracterizaban principalmente por la forma en cómo enterraban a sus muertos. Acá tenemos Paracas Cavernas, que enterraban a sus muertos en cementerios que tenían forma de copa invertida. En cambio aquí eran rectangulares. En Paracas Necrópolis. Vamos a ver las manifestaciones culturales. Tenemos en la economía, se dedicaban a la agricultura, a la pesca y al marisqueo, por ser también una cultura que se desarrolló en una región de costa. Gobierno. En Paracas Cavernas, el gobierno era principalmente teocrático, y en Paracas Necrópolis, el gobierno era militarista. Dentro de su cerámica, podemos ver diferentes tipos de cerámicas tanto en Paracas Cavernas como en Necrópolis. En Paracas Cavernas tenían una pintura post-cocción y en Paracas Necrópolis la pintura era precocción. Es decir, cuando hacían su cerámica, en Paracas Cavernas, la pintaban después de que ya la horneaban. En cambio, en Paracas Necrópolis, la pintaban antes de cocerla. En cuanto a textilería, realizaron los más finos mantos. En cuanto a técnicas médicas, tenemos las trepanaciones craneanas, que eran operaciones que le hacían a los guerreros para extraer tumores del cerebro. Y en cuanto a las deformaciones craneanas, aquí pueden observar una que era para la sociedad que estaba en la élite, ¿no es cierto? Para los más importantes. También vemos que dentro de sus técnicas médicas están los fardos funerarios, en la cual momificaban a sus muertos, sentándolos en posición fetal en una canastilla y envolviéndolos con innumerables mantos. Vamos a ver la cultura moche. La ubicación en los valles de Moche, Chicama y Virú, en La Libertad. El descubridor, Federico Max Uhle. Manifestaciones culturales. En cuanto a su economía, tenemos la agricultura. Construyeron canales de regadío artificial. Abonaron sus tierras con el guano de las islas. Complementaron su economía con la ganadería y la pesca. La pesca la realizaban con los caballitos de totora. El gobierno era un estado militarista, un grupo de señoríos independientes que gobernaban regiones. En cerámica fue principalmente de color rojo o anaranjado. Representaban actividades sociales más importantes. Destacaron los huacos retratos, aquí podemos observar uno. Su cerámica fue muy destacada. Vamos a ver que en metalurgia eran brillantes trabajadores metalúrgicos que descubrieron las propiedades o principios del oro, de la plata y del cobre. En cuanto a arquitectura, los centros más importantes fueron la Huaca del Sol, la Huaca de la Luna y Huaca Rajada. Vamos a ver ahora la cultura nazca. Ubicación. La capital es la ciudad de Cahuachi, en el valle del Río Grande, en la región Ica. Su descubridor fue Federico Max Uhle. Dentro de las manifestaciones culturales, tenemos que es un gobierno teocrático militarista. Su cerámica fue una cerámica pictórica, la más bella del antiguo Perú. Era polícroma, es decir, emplearon muchos colores, hasta 8 colores. Usaron la técnica del horror al vacío, es decir, se pintaba la totalidad de la cerámica. En cuanto a economía, su base fue la agricultura y fueron considerados los mejores ingenieros hidráulicos del Perú antiguo. Por ejemplo, aquí tenemos cómo hicieron obras de ingeniería para poder llevar y transportar el agua o extraer el agua de pozos. Vamos a ver que tuvieron también relaciones comerciales, hicieron intercambios o trueques. En cuanto a la astronomía, fueron los mejores astrónomos. Las líneas de Nazca o geoglifos son unos enormes dibujos trazados sobre la pampa. Aquí podemos observar. Según María Reiche, estas figuras representan un calendario astronómico.
Vamos a ver ahora cuál es la actividad que te voy a dejar. Lo primero es que imprimas la clase. Te voy a mandar un PDF en el cual vas a imprimir la clase y lo vas a pegar en tu cuaderno. Trata de hacer dibujos o impresiones de cada cultura. Hazlo con paciencia, con tiempo, para que esté en tu cuaderno plasmado y puedas tener un material de dónde estudiar. Cuando tú tienes dibujos es más fácil que te acuerdes, ¿ya? Luego vas a hacer tu video de exposición en 2 partes para que te haga más sencillo. Mira, la cultura caral es ya bastante sencilla, así es que no te la voy a pedir. Te voy a pedir Chavín y Paracas y Moche y Nazca. Chavín y Paracas vas a hacer para el día lunes 28 de junio y lo vas a enviar al Classroom de personal social. Luego, Moche y Nazca va a ser para el día miércoles 30 de junio y lo vas a enviar también al Classroom de personal social, ¿ya? No me vas a enviar tus videos a mi WhatsApp, por favor. Lo vas a enviar al Classroom, ¿ya? Es importante que puedas hacerlo en fecha para que tengas la mejor calificación. Así aseguras que tus notas sean buenas, porque a veces durante el examen pues te puede ir muy bien, como también puedes tener cierta dificultad. Pero si ya tienes varias notas que son muy buenas, entonces aseguras que apruebes el bimestre. Entonces, por favor te pido, envía tus exposiciones a tiempo y hazlas lo mejor que puedas, ¿ya? Tienes tiempo casi 2 días o 3 días para que puedas estudiar 2 culturas. Chavín y Paracas tienes hasta el lunes, Moche y Nazca tienes hasta el día miércoles. Incluso el día martes que no hay clases, tienes más tiempo como para poder repasarlo. Ahora recuerda que son 4 culturas que ya lo hemos trabajado durante los grados anteriores, así que ya tienes más o menos un conocimiento del tema. Solamente falta que puedas repasarlo y grabes tu exposición. ¿Niños? Bien, muchas gracias, cuídense mucho. Chau, chau.